Pase tiempo todos los días con Jesús y descubra cómo cada uno de ellos puede ser un día extraordinario con Dios. Presentando el devocional de 365 días del Dr. Jeremiah. Cada día con Jesús. Suyo por una donación de cualquier monto. Y si envía un donativo generoso de $100 o más, el Dr. Jeremiah le agradecerá haciéndole llegar 4 copias de Cada día con Jesús. Solicite el suyo a momento decisivo hoy. En la historia de la Natividad todas las vidas, todas las historias, todas las profecías se cruzan en Belén. Naturalmente, Belén sirvió como telón de fondo para el docudrama ¿Por qué la Natividad?, del Dr. David Jeremiah, un set de este pequeño pueblo creado específicamente para la película. Y en preparación para su lanzamiento, el Dr. Jeremiah se sentó en el plató con Sheila Walsh para hablar sobre la importancia de mantener a Cristo en la Navidad en esta temporada navideña y en los años venideros. Cada año, millones de personas celebran la Navidad, pero ¿qué significa? Hola, soy Sheila Walsh y en un momento voy a tener el gran privilegio de hablar con alguien que ha dedicado su vida al significado real de la Navidad y recientemente, con su película sobre el nacimiento de Jesús, ¿Por qué la Natividad?, basado en el Antiguo y Nuevo Testamento, el célebre pastor y teólogo Dr. David Jeremiah facilita respuestas a preguntas sobre la Natividad y nos da razones de peso para celebrar el nacimiento de Jesús. Hola, Dr. Jeremiah. Es maravilloso estar aquí. Sheila, gracias por venir a hacer esto. Es increíble. Estamos en Belén, en el set de rodaje de su nueva película docudrama ¿Por qué la Natividad? Tengo que decir que rara vez quedo sin palabras. Esto es espectacular. ¿Sabes, Sheila? He estado en el verdadero Belén en Israel, pero sentado aquí es casi más abrumador que cuando estuve allá. Sí. Por el esfuerzo para que se viera lo más genuino posible. La atención al detalle es totalmente impresionante. Sí, no podría estar más orgulloso de los chicos que trabajaron en esto. Ha sido una obsesión para ellos, por el esfuerzo por casi 3 años y han pasado por muchos altibajos, pero aquí estamos. Sí, hablaremos de algo de eso, pero vamos a hablar del inicio. Esto comenzó como un libro. Cuéntenos sobre eso. ¿Sabe? Cada libro es como una aventura. Usted es autora, así que sabe lo que quiero decir. La gente siempre pregunta ¿por qué escribió el libro? Y si reflexiona, siempre hay una razón. Este libro empezó un día que estaba en mi oficina. Y un amigo, que es el presidente de Tyndale House, Ron Beers, llamó y dijo que querían hacer un libro en donde responderíamos preguntas sobre la Navidad. Entonces, reunimos un equipo y trabajamos en eso. Y ¿por qué la Natividad? Fue el resultado. Un proyecto así. Nunca he visto nada como esto. ¿Fue una tarea difícil para usted y su equipo, incluso iniciar un proyecto así? Muchas veces, si supiéramos al principio lo que nos iba a costar llegar al final, tal vez diríamos, mejor no hagamos esto. Pero teníamos muchas expectativas. Y hay alguien en nuestro equipo, Paul Joyner, que es excelente. Tiene experiencia en esto y sabe mucho de esto y no había duda de que si reuníamos todo, Paul lo lograría. Quiero que la gente conozca algunas de las estadísticas y asegurarme de entender por qué es fascinante para mí. ¿Por qué la Natividad? Es un guión original, una música original, creado por los creativos de su equipo y de la industria del cine y la televisión, empleando a más de 1,000 personas durante esta producción, con más de 100 roles, 19 de ellos de niños y animales, y ya saben lo que se dice de trabajar con ellos, pero se decidió hacerlo de todos modos. Y se emitirá en la red y en las plataformas de streaming de todo el mundo esta Navidad y las próximas. Tanto esfuerzo y creatividad se ha puesto en esto. Y supongo que mi pregunta es, ¿por qué? Siempre ha habido algo de momento decisivo en el ADN aquí. Que queremos hacer cosas que nadie ha hecho antes. Sí. Y no creo que nos diéramos cuenta de lo grande que sería esto. Se da un paso y luego el siguiente y todo sigue multiplicándose hasta que de repente mira hacia arriba y entra aquí donde estamos hoy. ¿Sabes, Sheila? Hay algo sobre hacer proyectos que cuando se finalizan son
tan asombrosos que solo Dios recibe el crédito. Tremendo. Y eso es lo que creo que ha ocurrido aquí. Todos trabajamos duro en cada área, pero no es algo que la humanidad pueda lograr. Si Dios no estuviera, no lograríamos todo esto. Wow. Al describir la motivación detrás de este increíble docudrama, ¿por qué la Natividad? Usted habla de la Natividad como un momento crucial en la historia de la humanidad. Sí, Sheila, cuando Jesús vino al mundo, todo cambió, incluso los calendarios. Es cierto. Y la gente olvida que, pues, cree en Jesús. Bueno, tiene que creer que algo pasó porque cambió todo. Los cristianos sabemos que Él vino a cambiarnos. Y también cambió el mundo. Trajo esperanza donde no la había. Trajo la paz a la hostilidad. Y sí, la venida de Jesucristo a este mundo fue el punto de inflexión. Sí. Usted es amado y respetado por sus enseñanzas sobre la profecía, pero cuando miramos la Navidad, no empezó ahí, ¿verdad? Comenzó hace miles de años. ¿Cuál es el papel de los profetas? Bueno, 700 años antes, Miqueas, Isaías, Jeremías empezaron a hablar de la venida del Mesías. El Mesías vendría. Isaías dijo que una virgen daría a luz y ese niño se llamaría Emanuel. Y la esperanza en él estaba en el corazón del pueblo judío. Ellos no entendieron quién era él. Y muchos quizás todavía luchan con eso, pero el Mesías vendrá también para ser el Redentor. Y los profetas hablaron de ello. Acabo de recordar que estaba leyendo que hay 316 profecías que se cumplieron en la primera venida de Jesucristo. Vaya. Y puede rastrearlas en la Biblia y en la historia. No se vaya. Volveremos pronto para charlar más sobre por qué la Natividad, del Dr. David Jeremiah. Cada año, millones de personas alrededor del mundo celebran la Navidad. Pero, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Por qué motivo Dios escogió a una joven mujer y a un simple carpintero para traer a su hijo unigénito al mundo? ¿Por qué el Hijo de Dios nació en un humilde pesebre en el pequeño pueblo de Belén? ¿Qué significa para nosotros hoy la historia de la Natividad? Explore las poderosas verdades más allá de estas preguntas en ¿por qué la Natividad? Basado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el destacado pastor y teólogo, Dr. David Jeremiah, brinda respuestas a 25 de las preguntas más reveladoras que rodean el momento más crucial de la historia humana, el nacimiento de Jesucristo. Por una donación de cualquier monto, el Dr. Jeremiah le enviará una copia del libro ¿Por qué la Natividad? Como agradecimiento. Deje que el Dr. Jeremiah sea su guía mientras viaja en el tiempo para revivir esa primera historia navideña, con impresionantes imágenes, enseñanza dinámica y fascinantes recreaciones dramáticas. Querrá hacer de ¿Por qué la Natividad? La nueva tradición navideña. Solicite por una donación de $75 o más el set ¿Por qué la Natividad?, que incluye una copia del libro, los mensajes de la serie completa en formato CD y la guía de estudio correspondiente. Además, por una donación de $100 o más, recibe el set premium ¿Por qué la Natividad?, que incluye todo lo mencionado anteriormente y el docudrama en formato DVD. Y con la compra de cualquiera de los sets, reciba absolutamente gratis el folleto ¿Por qué vino Jesús? Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. Gracias por acompañarnos. Soy Sheila Walsh, nuevamente para hablar con el Dr. David Jeremiah sobre su nueva película docudrama ¿Por qué la Natividad? Una de las cosas que me he preguntado es por qué Dios eligió ese momento en la historia humana para que Jesús naciera. Bueno, si estudia o repasa la historia, se da cuenta de que era Jesús o el olvido. La historia estaba en un punto muy desafiante. Los romanos estaban al mando del mundo. No se llaman las legiones de hierro de Roma en vano. También estaban sucediendo otras cosas. Por ejemplo, Roma había unido todo a su alrededor para hacer posible que el mensaje fuera compartido. El griego era casi como el inglés en el mundo. Y así, en ese momento particular de gran necesidad, en que el mensaje podía ser recibido y podía expandirse rápidamente, y la Biblia dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¡Qué poderoso mensaje! Vaya, quisiera hablar de los
personajes centrales de la Navidad. Hablemos de María. ¿Por qué Dios eligió esta particular joven mujer para ser la madre del Hijo de Dios? Bueno, tal vez nunca sabremos todas las razones, pero sabemos que ella era una joven piadosa. Entre las muchas mujeres de Israel que pensaban que un día podrían ser la madre del Mesías, esa era una esperanza que estaba en el corazón de muchas jóvenes. Cuando Gabriel le dijo que era la elegida, seguro fue un shock para ella. No creo que lo esperara, no creo que ella se sintiera calificada. Las canciones que ella creó y la forma en que respondió muestran a una persona muy humilde. Y siempre pienso en esa frase que ella dijo. Cuando escuchó, dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. En su corazón estaba dispuesta a recibir todo lo que Dios quisiera. Uno de mis momentos favoritos en la película es la forma en que se representa a José. Muestra tan bellamente que estaban muy enamorados, aún jóvenes adolescentes, pero estaban a punto de casarse, comprometidos, lo que era algo muy serio. Y luego María está embarazada. ¿Por qué eligió Dios a José? Debió ser un gran hombre. Sabe, tengo un sermón que he compartido en las Navidades llamado El hombre olvidado de la Navidad. Sí. Porque José es una especie de actor de reparto y Sí. después de Navidad no se vuelve a saber de él. Simplemente sale del escenario y desaparece en el mundo. Sí. Pero José era un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que hiciera, sin ser el centro de la historia. Vaya. Era un hombre solidario, era un carpintero y obviamente amaba mucho a María. Pasó la prueba del amor cuando descubrió que ella estaba embarazada y no de él, y estaba allí con un hijo. Y ella dice que sucedió de cierta manera, una forma que nunca ha sucedido a un niño nacido en la historia. Llevaba el niño del Espíritu Santo y el ángel vino y dijo eso y Dios le concedió la fe para creerlo. Y obviamente José lo vivió, la protegió y él no era el centro de la historia, pero era realmente el otro personaje más importante de la historia. Hablando de eso, ¿por qué un nacimiento virginal? Esto de que María no haya estado con nadie. El Mesías debía ser perfecto, debía ser el perfecto Hijo de Dios. Y también debía ser humano. Y si hubiera obtenido su humanidad como nosotros, también tendría pecado en su vida. Así que tuvo que venir sin el historial de un ser humano pecador. Y así nació de María, pero nació del Espíritu Santo para poder ser sin pecado Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Belén? No es la más propicia, no era Jerusalén. ¿Por qué era importante que naciera en Belén? La Biblia dijo que sería Belén Efrata, sería su hogar. Pero Belén era un lugar muy especial. Raquel fue enterrada allí. Y también lo fueron Ruth y Noemí. Y Belén es un nombre especial. Belén significa casa de pan. Wow. Y Cristo vino a ser el pan de vida. Wow. Nació allí, obviamente, porque ocurrió que estaba allí en tiempos de impuestos y registro. Recuerdo haber leído que si María hubiera estado embarazada de Jesús un mes antes, él habría nacido aquí. O un mes después, él habría nacido aquí. Pero ella estaba embarazada de Jesús en el momento preciso en que él estaría en Belén cuando el censo ocurriera, cumpliendo así la profecía bíblica. Y el lugar donde nació, me encanta su representación. Es como en una especie de cueva, no en un palacio. Creo que una de las cosas que sorprenderá a mucha gente, y en cierto modo me sorprendió, porque he contado esta historia tantas veces y la leí en las Escrituras. Fueron a aquella posada y no había vacante. Y así él nació en, creemos, un establo. Correcto. Pero la historia nos dice que tal vez no era un establo, era una cueva que estaba en la propiedad. Y así construimos una cueva en nuestro set para que Jesús nazca. Y creo que al pensar en eso y en otros aspectos del nacimiento de Jesús,
Sheila, Dios se lució. Puso el Evangelio al alcance para Increíble. que todos fueran bienvenidos. Es decir, no nació en un palacio imponente. Si hubiera sido así, entonces algunos pensarían que él era solo para la aristocracia. Claro. Pero él nació en un establo para que el más pequeño de nosotros fuera aceptado. Y de eso hablaremos en unos momentos, sobre los pastores. Pero ese fue el motivo. Él vino para que, sin importar lo que seamos o hayamos hecho, o lo que pensemos de nosotros, Él es para nosotros y está disponible y alcanzable. La representación de los pastores podría ser uno de los más remarcables momentos, porque eran menospreciados, despreciados, no eran nadie. ¿Sabe? He estudiado mucho sobre los pastores. Ellos eran tan despreciados que no podían ser testigos en la corte. Wow. No se les permitía ni estar en el templo. El Señor eligió a los despreciados, los pastores, Increíble. a quienes se revelaría por primera vez el Mesías. Y los pastores nos recuerdan cuánto nos ama Dios, lo mucho que nos ama a todos. Y yo voy a detenerme y decir, tal vez alguien está viendo esta entrevista y piensa, me gustaría ser un cristiano, pero tal vez no soy tan bueno. No tiene que ser bueno para ser cristiano. Solo debe dejar que la bondad de Dios invada su vida, Sí. como lo hizo. Cuando aquellos que nadie invitaba a la fiesta se convirtieron en los únicos invitados a la fiesta. Sí. Ese es el corazón de Dios. Correcto. Hablemos de los reyes. Estaba la ruta de la seda desde China, la ruta de las especies de África, tanta gente viniendo a Jerusalén, quiero decir, viniendo de todo el mundo. ¿Por qué una estrella? ¿Por qué era importante? La estrella los guió de una manera que parecía imposible. Vaya. La estrella no iba en la dirección correcta en lo que respecta al universo. Era una estrella milagrosa. Es decir, que he escuchado todas las historias sobre cómo fue esto y cómo esto se juntó, pero no fue un accidente. Fue la estrella de Dios. Fue la estrella para traer a los sabios a donde adorarían al Señor. Y los sabios nos dicen que Él está aquí para los aristócratas y para los de nivel superior. A veces son más difíciles que los pastores. Es cierto. Y vinieron a adorar. Se imaginaban la importancia de adorar a Jesús. Es común en las escenas ver que los pastores y los sabios aparecen juntos, pero nunca estuvieron juntos. Los Reyes Magos llegaron 2 años después y vinieron de muy lejos. Su viaje fue realmente arduo. Vinieron a adorar al Señor con la determinación que muchos no tenemos. Vinieron con regalos al Señor Jesús para expresar su amor y, obviamente, porque creían en la profecía que se estaba cumpliendo. ¿Por qué esos regalos? El oro, el incienso y la mirra. Esos regalos son realmente significativos. El oro es el regalo del rey. Cuando abrieron ese tesoro nadie preguntó, era muy claro, esto es el regalo para un rey. El incienso era un aroma que era muy familiar para la gente que iba al templo. Es cierto. El incienso era un aroma muy poderoso. Y luego la mirra. Era la sorpresa, porque es un líquido embalsamador. Y era una imagen de la muerte de Jesús. No estoy seguro de cuánto entendieron sobre eso. Tal vez no tanto como pensamos, o tal vez tanto como escribimos en su guión. Pero no obstante, fue un poderoso recordatorio que Jesús un día sería envuelto y la mirra estaría Wow. entre todos aquellos paños. La única persona que no se alegró de la llegada del bebé fue el rey Herodes. ¿Por qué estaba tan asustado? ¿Estaba enojado? Sí, No creo que muchos sepan que Herodes estaba en sus últimos días cuando esto sucedió. Era un hombre muy enfermo, muy paranoico. Él estaba tratando de gobernar a los judíos. Debía tener los judíos en orden para Roma. Y sufrió mucho. Y los sabios vienen a la ciudad y dicen, buscamos al rey de los judíos. ¿Sabe dónde está? Y él es el rey de los judíos. Hay personas diciendo que hay otro rey de los judíos y eso Sí. no le gusta. Así que trató de seducirlos para que le revelaran quién era el rey de los judíos que estaban buscando. Y ya sabe el resto de bien. la historia. Sí. Quisiera preguntarle, al final de su libro, ¿Por qué la Natividad?, que leí de nuevo, es fabuloso.
Usted termina con 3 preguntas. ¿Qué amo? Entonces compartamos un poco de eso. ¿Por qué? ¿Por qué vino Jesús? Pues Él nos dice en la Biblia por qué vino. Él dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso vino a los no creyentes, y para los cristianos dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas 2 razones cubren el centro de su venida. Vino para ser el Salvador. Yo siempre comparto que Él es el único que fue nacido particularmente con el propósito de morir. Wow. Fue destinado a morir. Y desde el principio, Él puso su rostro hacia la cruz. Y su vida para los creyentes es la vida de Cristo, una vida abundante. ¿Y por qué debe venir de nuevo? Primero, Él dijo que lo haría. Sí, amén. Les comenté que había 316 profecías de su primera venida. Hay más del triple de profecías sobre su segunda venida. Wow. Él viene de nuevo para cumplir su propósito y traer la paz aquí, para reunir su pueblo, con Él, a los que han puesto su confianza en Él, para establecer su reino y luego para estar siempre con Él. Sí. Permítame preguntar para la audiencia, entonces, ¿por qué es tan importante que crean en Jesús? Jesús demuestra con su vida y su ministerio, por cierto, no solo por la Biblia, sino por evidencias